La comunicación, la herramienta que posibilita el intercambio de ideas, opiniones y sentimientos entre dos a más personas. Algo tan común y cotidiano que se da en hogares, parques, colegios y diferentes lugares. Podría decirse que la importancia de la comunicación es algo que debemos poner mucha atención. Sin embargo, algunos enfrentan dificultades para comunicarse. Yo soy Juan Villamonte. Yo soy una persona sorda y yo soy profesor. Enseño lengua de señas peruana. Ahora más trabajo utilizando Zoom, ¿no? Enseño lengua de señas peruana y también enseño modelos lingüísticos. He dictado un taller para modelos lingüísticos donde se le ha explicado cuál es la responsabilidad de su trabajo. Como yo tengo experiencia en modelo lingüístico, ¿no? Por eso he compartido eso. Ese es el trabajo que hago. Ok, normalmente los lunes yo descanso un poco. Empiezo a trabajar en la tarde. Ahí tengo mucho trabajo, en la tarde-noche. No, porque tengo personas que me preguntan sobre señas, tengo que mandar correos. Mis clases empiezan en la noche, ¿no? A las 6 de la tarde y termina a las 10 de la noche, ¿no? Entonces termino muy cansado. Sábado, sí, también tengo clases. En la mañana y en la tarde con un grupo de alumnos de diferentes esos lugares, ¿no? El domingo es un lugar de descanso, un día familiar, ¿no? A mí me gusta cocinar los domingos. Todos los domingos yo cocino, solito. No me gusta que nadie me ayude. Yo solo cocino, sí, y comparto con la familia. Y los lunes de nuevo, ¿no? Empezamos a trabajar. Bueno, yo crecí en una familia de sordos, ¿no? Mi primer idioma es la lengua de señas. Para mí es fácil comunicarme en casa porque mi mamá, mi papá utilizan la lengua de señas, igual que mis tíos, mis hermanos, ¿no? Nosotros somos 6 hermanos, ¿no? 3 hermanos son oyentes y 3 somos sordos, ¿no? Pero mis 3 hermanos oyentes saben señas, ¿no? Porque mi mamá es sorda. Entonces en la familia toda mi vida he utilizado las señas, ¿no? Cuando mi tía y mi tío, que son oyentes, me hablaban, yo no entendía nada, ¿no? Y el español escrito, uy, yo terrible, no me gustaba, porque yo fui a un colegio de oyentes. Y ahí solamente copiaba, nada más, ¿no? No aprendí a escribir y a leer, sino porque solamente copiaba, ¿no? Y algunas palabras entendía, pero no podía entender completo lo que copiaba, ¿no? El profesor nunca explicaba nada, ¿no? El profesor no sabía señas, solamente hablaba de manera oral, ¿no? Y no entendía nada de lo que decía, ¿no? Como Juan, hay aproximadamente 232.176 personas sordas, cifra que representa el 7.6% de personas con alguna discapacidad en el Perú. Al mes de abril del 2022 tenemos inscritas a 35.441 personas con discapacidad auditiva, que representan el 10.2% de la población inscrita en el registro. De verdad, tenemos la limitante del acceso a la información, ¿no? Es el mayor problema que tenemos. Creo que eso empieza desde bebés, ¿no? Desde que no tienen acceso a la lengua de señas, de ahí pueden entrar al colegio, ¿no?
El problema es que se necesitan profesores que sepan lengua de señas en el nivel primaria y que se trabaje junto con los modelos lingüísticos, ¿no? Y el modelo lingüístico es la persona sorda, adulta, que transmite a los niños sordos la lengua, su idioma, la lengua de señas peruana. Eso es muy importante. El tema desde la perspectiva como intérprete de lengua de señas, ¿no? Puedo ver que el Estado realmente no toma en consideración las necesidades reales que tiene la comunidad sorda en lo que respecta a la educación, ¿no? Entonces, tenemos por eso una privación lingüística que sufre la mayoría de los niños sordos, ¿no? Porque ya que la mayoría de ellos, más del 90%, nacen en familias de oyentes, ¿no? Y los profesionales de la salud generalmente no conocen el tema de la comunidad sorda ni de la lengua de señas peruana, lo que hacen es tratar de hacer de que el niño hable, ¿no? Entonces es una manera terrible de discriminación y de ejercer la privación lingüística de la comunidad sorda, ¿no? Ese es, yo creo que uno de los primeros problemas, como que es el que genera el resto de problemas con los que se van a enfrentar, ¿no? A través del crecimiento de los niños sordos, ¿no? Un tipo de discapacidad que no se visualiza, sino hasta el momento en el que el oyente se encuentra frente a una persona con discapacidad auditiva, esta población por sí misma, por ser muy pocos los que la padecen, tiende a disminuir la importancia o la relevancia que pueden tomar las entidades públicas en tomar en cuenta a esta población para cierto tipo de actividades, por ejemplo, el desarrollo educativo, ¿no? Normalmente apuestan por escuelas especiales, instituciones privadas carísimas, en donde sí podemos encontrar a docentes especializados en el lenguaje de señas y en otras materias y ser capaces de dar, por ejemplo, matemáticas, ciencias, física, química, a nivel del lenguaje de señas. Entonces, lo que debería proponer el Estado o cualquier entidad pública o las entidades públicas que están relacionadas y son responsables de la inclusión de la población con discapacidad al resto de la sociedad es promover escuelas y colegios o institutos públicos en donde enseñen a profesionales de la educación el lenguaje de señas y que estos profesionales de la educación que se especializan en matemáticas, literatura, física, química, etcétera, luego retribuyan este conocimiento a través del lenguaje de señas, dando clases a personas con discapacidad auditiva, de forma gratuita, lógicamente. Esto conlleva preguntarnos, ¿por qué el gobierno no impulsa la lengua de señas peruana? Según el Diario Oficial El Peruano, la ley número 29735, ley que regula el desarrollo y difusión de las lenguas originarias del Perú, cita en el artículo 3 lo siguiente. Se entiende por lenguas originarias del Perú a todas aquellas que son anteriores a la difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional. Esto implica que la lengua de señas peruana no sea incluida en esta ley. Me parece una muy buena ley, una ley buena porque respeta las lenguas, respeta el tema de educación, ¿no? Porque respeta las las lenguas originarias en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, los niños que tienen diferente idioma, ¿no? En la ley nos dice que tienes que respetar eso y darle una educación en su propia ley. También que necesitan intérpretes, ¿no? Y que los intérpretes deben de practicar, ¿no? Y deben de ser certificados, ¿no? Para que puedan trabajar y puedan poder aprender el idioma castellano también, ¿no? Los profesores también deben de utilizar la lengua originaria, ¿no?
Pero a mí lo que me molesta de esta ley es que no han incluido la lengua de señas peruana. La han excluido de esa ley. Y me siento discriminado de verdad por eso. No han aceptado la lengua de señas, ¿no? Y no la han aceptado porque no es una lengua oral, ¿no? Pero eso no significa, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso, no? Pero sí es la lengua de señas es una lengua originaria, ¿no? Pero ellos tienen una idea equivocada, porque dicen que solamente las lenguas orales son originarias. Todos saben que las lenguas no empiezan en la manera oral, sino es una manera de cómo expresarlas, ¿no? Porque el cerebro trabaja y no distingue entre una lengua oral o una lengua de señas, ¿no? La lengua de señas peruana es efectivamente una lengua originaria, una lengua nativa, una lengua indígena, autóctona del Perú. ¿Y por qué razón? Bueno, porque ha sido hecha por peruanos, ha sido elaborada, creada, construida por la comunidad sorda peruana. Es una lengua que es fruto de la interacción, del conjunto de convenciones y prácticas sociales entre la comunidad sorda, como cualquier otra lengua, que es el resultado de las prácticas culturales, sociales. Ahora, algunas personas juegan con las definiciones, ¿no es cierto?, de lengua, y entonces imponen ciertas formas de entender qué cosa es ser originario. Son formas artificiales, construidas, que al final solamente discriminan, porque no considerar a la lengua de señas peruana una lengua originaria es simplemente un acto de discriminación. La lengua de señas peruana es una lengua que tiene las mismas características que las demás lenguas. Digamos, y eso se entenderá de acuerdo con lo que las cuestiones del contexto, ¿no? Pero yo, digamos, para decir busco mi billetera, lo que tengo que decir es, digamos, mi billetera, ¿no es cierto? Noten que primero pongo el objeto, es lo más común. En la lengua de señas peruana, el objeto va antes del verbo, al revés del castellano. Entonces, yo digo acá, mi billetera, ¿no? Pero cuando hago así, estoy mostrando que busco, pero también estoy mostrando que estoy desesperado porque me he perdido. Busco. Fíjense que yo al mismo tiempo pongo la cara, o sea, desesperadamente está en mi cara, y busco y desesperadamente al mismo tiempo. Esa es una característica de las lenguas de señas que no pueden tener las lenguas orales. Sabiendo esto, ¿cómo podemos aprender lengua de señas? ¿Cómo se saluda en lengua de señas? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Y cómo responder a la pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Hay dos señas distintas para bien. Bien o bien. Y para mal, mal o mal. Si no te sientes ni bien ni mal, puedes decir más o menos. ¿Y cómo podríamos decir por favor y gracias? Por favor, ¿me puedes decir la hora? Por favor, ¿me ayudas? Gracias. ¿Y cómo podríamos pedir disculpas? Disculpa. Es importante que cuando te comuniques con una persona sorda, tomes en cuenta algunos consejos. Si te encuentras con una persona sorda, trata de comunicarte usando un papel o tu celular. Muy pocos sordos saben leer los labios. Siempre que quieras comunicarte con una persona sorda, mírala a los ojos. No es necesario que grites ni exageres al hablar. Recuerda, para llamar su atención, puedes tocarle el hombro suavemente. Eso fue todo, y no te olvides, si te gustó el video, compártelo. Hemos conocido algunas palabras básicas de la lengua de señas peruana.
Sin embargo, aún se puede aprender más. A lo largo de estos últimos años, las clases virtuales se han vuelto un aliado para los talleres de lengua de señas peruana, ya que permite conectar a personas de diferentes lugares. La virtualidad hizo que nosotros pudiéramos llegar a todos lados, ¿no? A chicos que estudiaban, tenemos mucha gente joven que está en nuestros cursos y que, claro, va a la universidad o tenía sus clases virtuales y luego puede tener las clases con sueños compartidos desde su casa, pues, ¿no? Últimamente, se ha dado más visibilidad a la lengua de señas en el mundo, igualmente en Lima, Perú. Hace poco ganó un premio, el Oscar. Ganó el Oscar, ¿no? Y ahí fue algo que se difundió mucho, ¿no? La película Coda. Ganó el actor, ¿no? Un actor sordo ganó el Oscar. Eso fue muy bueno, ¿no? No significa que sea la primera vez, ha sido la segunda vez, ¿no? Que ha ganado un Oscar, ¿no? Y ahí eso ha empezado a visibilizar a la comunidad, ¿no? La comunidad oyente ha quedado como impactado, ¿no? Qué interesante, ¿no? Acá también en el Perú también queremos ver a que los sordos vean, que conozcan nuestras señas, ¿no? Queremos más intérpretes, ¿no? O sea, se ha estado visibilizando el tema de la comunidad sorda. Se ha generado como una demanda. Hay muchas personas que quieren aprender lengua de señas, están pidiendo muchas clases de lengua de señas, ¿no? Siempre preguntan y se están abriendo grupos, ¿no? En la universidad también están habiendo muchas tesis sobre investigación de la comunidad sorda, nos buscan bastantes, ¿no? Para preguntarnos, es bastante interesante esto. Se ve ahora que hay más acceso a la información para las personas sordas utilizando en diferentes videos, tanto institucionales de gobierno como en algunas publicidades, ¿no? Como la OMPE, me parece que es una casa de materiales, Sodimac me parece que tiene el recuadro del intérprete de lengua de señas, ¿no? Entonces sí, ya hay una novela también que se está dando, antes también se ha dado una novela, tenemos la película francesa de Coda, ahora la de Estados Unidos, ¿no? También una novela reciente, otra, o sea, sí se está dando, ¿no? Todo un movimiento, ¿no? de mostrar la lengua de señas y ver qué cosa es lo que está pasando con la comunidad, ¿no? Entonces es un buen inicio para que las personas oyentes se concienticen y sepan, ¿no? Y que nazca como el interés para poder ver más qué cosa es lo que está pasando, ¿no? El Gran Teatro Nacional ha sido una bonita experiencia, un trabajo muy interesante, un trabajo de enseñar, de explicar, ¿no? Para que las personas sordas puedan entrar y participar, ¿no? Se cuidó mucho el tema de las luces, del sonido, ¿no? Porque las personas sordas son muy sensibles a la luz, ¿no? Entonces se trabajó bastante el tema de las luces para que no se les no diera la luz a la cara, sino que pudieran ver el escenario perfecto, ¿no? Entonces sí que no tengan reflectores hacia las personas sordas, ¿no? Porque eso molesta, ¿no? Son muy sensibles, ¿no? Entonces una buena iluminación para que pudieran ver el escenario y no se distraigan, ¿no? También se trabajó con el tema de los intérpretes, ¿no? Entonces se trabajó, ¿no? Yo participé ahí para ver cuál era la mejor manera, la mejor seña para poder expresar lo que se necesitaba, ¿no? Y nos han dicho que van a haber 3 conciertos. El primero que ya pasó, que fue en junio, y estos 2 que no sabemos cuándo exactamente, creo que en agosto, no estoy muy seguro cuándo va a ser, ¿no? Eso también significó bastante para la comunidad sorda que participó del evento. Me encantó esa experiencia. Poco a poco se está promoviendo la lengua de señas peruana. Esperemos se logre implementar en el tema de educación y que las personas gocen de tener las mismas oportunidades y así ser un país más inclusivo. Es súper importante, muy relevante para la comunidad sorda. Para la comunidad sorda ha sido
un primer paso a la inclusión y a la accesibilidad por el derecho a que ellos puedan disfrutar también de la música, del arte a través de la lengua de señas, ¿no? La lengua de señas es un derecho humano de las personas sordas y gracias al Gran Teatro Nacional se ha dado este concierto de principio a fin, porque antes era solamente una canción, pero este es de principio a fin y los sordos, como verás, han estado súper alegres y han disfrutado, así que me parece que esto debe copiarse y seguir, ¿no? Primero quisiera decirle al gobierno del Perú y también al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Educación que se acuerden que de la lengua de señas, que la lengua de señas es una lengua originaria y que necesita incluirla en la ley de lenguas. Eso va a ayudar muchísimo a que cambie la percepción de la comunidad sorda, ¿no? Y que tengan un acceso temprano a la lengua de señas los bebés, que puedan tener una educación de calidad y que sean profesionales y que no se continúen discriminando a la comunidad sorda, sino que podamos tener un desarrollo pleno, ¿no? Esa es mi recomendación. Pongan la lengua de señas peruana como una lengua originaria.